que pues, nosotros no lo estudiamos en algún momento, los que estamos en reproducción pues lo estudiamos un poco más, pero que en realidad nosotros pues como ginecólogos como que no es nuestra área. Entonces pues tenemos que tener claro que en el testículo es el sitio de producción espermática y hormonal, pero que el epidídimo es un sitio que es muy importante en la funcionalidad espermática y en la maduración espermática, porque es el sitio donde los espermatozoides adquieren la movilidad y es el sitio donde además terminan su maduración. Eso hace que sea un sitio de almacenamiento espermático y por lo tanto, por ejemplo, cuando hay vasectomías y requieren hacer una extracción de muestra, muchas veces una técnica es la punción del epididimo para poder extraer espermatozoides. El resto del tracto genital masculino, los conductos deferentes, las glándulas accesorias en general y obviamente el pene como parte del transporte de esos espermatozoides hacia el exterior para que en este caso pues podamos llegar a la unión del óvulo y el espermatozoide. Entonces nosotros tenemos que tener claro que cuando evaluamos a una pareja infértil tenemos que evaluar sí o sí el factor masculino. Yo siempre digo que es mucho más fácil evaluar al hombre que evaluar a la mujer, porque la mujer tiene que evaluar la cavidad uterina, tiene que evaluar las trompas, tiene que evaluar el ovario, la reserva ovárica, la funcionalidad ovárica, es decir, tiene un montón de factores de más que uno tiene que evaluar. En general, el factor masculino se evalúa a través de un espermograma, que dependiendo del país donde estemos le decimos espermograma, espermiograma, seminograma, pero en general es un examen diagnóstico que lo que va a hacer es evaluar las características del semen y de los espermatozoides que contiene. Esto pues nos sirve para evaluar la fertilidad masculina, ya sea para buscar el embarazo o también es muy usado para verificar el éxito de la vasectomía. Yo siempre les digo a las pacientes que planifican con vasectomía que hasta que no tengan el espermograma sin espermatozoides, pues no están planificando con vasectomía. Este examen es fácil, se toma ya sea en la casa o en el laboratorio por medio de masturbación y se recoge en un frasco que está limpio, más no tiene que ser estéril, pero que sí no tenga tóxicos para los espermatozoides. Entonces, esa muestra se lleva al laboratorio y tiene un procesamiento dado por un proceso de licuefacción donde se va a separar en dos texturas diferentes y nuestros embriólogos lo que hacen es retirar el sobrenadado y estudiarlo. En este momento nos regimos por el consenso de la Organización Mundial de la Salud del 2010, que además es un consenso de expertos, embriólogos y andrólogos sobre qué teníamos que evaluar y cuáles parámetros eran los mínimos para evaluar. Entonces, en este momento se considera que un volumen normal en un espermograma es por encima de 1.5, que el pH debe estar mayor de 7.2 y en general no tiene un tope superior, que deben haber al menos 15 millones de espermatozoides por ml. Y entonces acá uno empieza, cuando recibe un espermograma y no lee muchos espermogramas, tiene que saber que en el reporte del espermograma le van a reportar a uno la concentración por ml y la concentración total. La concentración total es un cálculo que se hace, digamos que derivativo de esta concentración por ml. Eso quiere decir que, por decir algo, si yo tengo 15 millones de espermatozoides técnicas, unas un poco más manuales con respecto a, digamos que la extensión de una muestra de espermatozoides sobre una cuadrícula donde se cuentan en 10 cuadros cuántos espermatozoides hay y se hace una multiplicación y en algunos lugares ya hay espermogramas más. Doctora Munevar, se le está yendo el audio. Creo que su conexión a internet no la estamos escuchando.
Parece que se desconectó la doctora de pronto por problemas de su internet. Ya vamos a intentar solucionarlo. Pedimos disculpas nuevamente, estamos intentando contactarnos con la doctora Liliana, ya que se le cayó al parecer el internet. Creo que tenemos problemas de conexión todavía, Karencita. Sí, doctor, me estoy intentando conectar con la doctora Liliana y no. Karen, ¿Me escucha? Karencita, Doctor, ¿me está escuchando? Karen, ¿me oyes? Sí, doctor. Hola, Karen. Bueno. Mm.
Hola, Karencita, ¿me oyes? Doc, sí, yo lo escucho. Karen, ¿me oyes? Karen, ¿me oyes? Sí, doctor, yo lo estoy escuchando bien. Listo, doctora. Ya pudimos otra vez tener conexión. Ya está otra vez de coanfitrión para que nos pueda compartir su pantalla. Perfecto. Acá problemas con la... Ay, ahora. Entonces nos quedamos acá en la evaluación del espermograma. No sé si en esta o en la siguiente. No sé hasta dónde vieron. La siguiente, doctora. Perfecto. Entonces quedamos acá, que evaluar los parámetros. Entonces, bueno, entonces estaba contándoles que los parámetros en el tiempo han cambiado mucho porque estos parámetros digamos que es un consenso de expertos que se reúnen cada cierto tiempo, pero que más que, digamos que tiene una característica de determinar cómo se hace cada uno de los parámetros para que en teoría todo el mundo los haga igual. Tiene también un parámetro o un consenso para definir cuál es la normalidad. Y esa normalidad se basa en que cada vez tenemos más estudios en que nos dicen cuáles son los parámetros, uno, más importantes para conseguir un embarazo y fuera de eso, hasta qué porcentaje de hombres con esas alteraciones pueden llegar a tener un embarazo normal. Entonces, pues bueno, el volumen que el límite inferior es 1.5, por debajo de 1.5 es anormal y por encima es completamente normal. El pH que debe ser por encima es 7.2 y pHs más bajos nos están hablando, por ejemplo, de infecciones y de que uno debe estar pendiente de que hay alguna alteración en la espermatogénesis y específicamente en las glándulas accesorias. La concentración de los espermatozoides han venido bajando también en el tiempo. Y uno tiene que tener en cuenta cuando le reportan un espermograma que le van a reportar dos concentraciones, la concentración por ml y la concentración total. Eso quiere decir que si a mí me reportan que la concentración por ml son de 15 millones, pues la concentración total debe ser ese número multiplicado por el volumen que tenga el paciente. Por decir algo, 2 ml, pues debe ser 30 millones. Y el parámetro importante para que uno evaluar es la concentración por ml, porque el otro es un cálculo, digamos que derivativo. Sobre la movilidad, quiero que sepan que hay 4 letras que utilizamos para describir la movilidad: el A, el B, el C y el D. El A son móviles rápidos, el B son móviles lentos, el
C son móviles no progresivos y el D son inmóviles. Entonces, los inmóviles los sacamos del conteo porque si no se mueven, pues no van a llegar al óvulo. Fácil. El que se mueve pero no avanza, que es el C, pues tampoco nos sirve, porque ese nos sirve para saber que esos espermatozoides están vivos, pero no nos sirve como parte de unos espermatozoides que puedan llegar a fecundar un óvulo. Por lo tanto, los que nos interesan son el A y el B, y ya hay muchos parámetros de espermograma o reportes de espermogramas donde solo le reportan a uno el A y el B. ¿Cómo hacen esta evaluación? Se hace bajo microscopio por el ojo experto de un embriólogo y andrólogo, donde ellos van a ver pasar los espermatozoides de un punto, del punto A al punto B. Si los espermatozoides pasan de forma rápida, lineal y progresiva, son A. Si los espermatozoides pasan de forma más lenta, a veces como haciendo vuelticas, como no tan lineal, son B. Y pues obviamente los que se mueven pero no avanzan son C, y los que ni se mueven ni avanzan, sino son completamente inmóviles, son los D. La vitalidad es un parámetro que se evalúa por medio de una coloración, donde digamos que vamos a ver que los que están vitales se tiñen de un color y los que no lo están se tiñen de otro. Y la morfología es otro parámetro que evaluamos también a nivel de la placa, o digamos que hay que fijar la muestra en una placa y se evalúa por medio de coloraciones por el ojo experto de un embriólogo andrólogo. La morfología ha venido bajando. En general, ahorita consideramos que más de 4% de morfología es normal, es decir, 5 o más, y que 4, 3, 2, 1, pues son morfologías que probablemente no están logrando tener una adecuada fecundación, si es que llegan a estar al óvulo, porque también hay digamos que un conteo que hacemos rápidamente cuando estamos viendo un paciente, y es que usted tiene que tener en cuenta que la concentración de eyaculado total que tiene un paciente se va a perder la mitad, porque la mitad se va a ir por una trompa que es la no ovulatoria y la otra mitad se va a ir por la otra trompa que es ovulatoria, digamos que para hablar in vivo. De esa, es decir, que ya a usted le quedó a la mitad la concentración. De esa concentración usted tiene que sacarle la movilidad, porque es que si tengo solamente el 30% de movilidad, pues esos son los 30% que me van a llegar arriba a buscar el óvulo, no todo la concentración total. Y de ahí le tengo que sacar la morfología. Nosotros sabemos que in vivo se necesitan entre 3 y 5 millones de espermatozoides alrededor del óvulo para poder hacer la fecundación. Y obviamente necesita un porcentaje bueno de espermatozoides porque de morfología de espermatozoides, porque la cabeza, el acrosoma, la forma de la cabeza del espermatozoide es muy importante para la fecundación. Acá les traje esta porque siempre me ha llamado la atención la variación que han tenido los parámetros de la Organización Mundial de la Salud desde que se empezaron a hacer estos consensos. Y quiero llamarles la atención sobre todo en la morfología. A medida que ha pasado el tiempo, si se han dado cuenta, nos hemos vuelto menos exigentes con la morfología. Eso no quiere decir que es que los hombres en 1980 hacían unos espermogramas divinos y unas morfologías espectaculares y que ahora todos son chuecos, sino que a medida que ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que se necesitan morfologías, digamos que no tan perfectas para lograr embarazos. Entonces, por eso, basados en esos estudios donde se estudian hombres sanos, fértiles, comprobados que han logrado que sus parejas se embaracen, se han bajado progresivamente los criterios de morfología. Acá está la morfología que uno puede encontrar. En general, la morfología normal del espermatozoide tiene, digamos que evalúan 3 ítems del espermatozoide: la cabeza, la pieza media o cuello y el flagelo o la cola. La cabeza debe tener una forma que es ovalada, con un capuchón que cubre los 2/3, digamos que más
externos de la cabeza del espermatozoide y la inserción de la pieza media debe estar, digamos que relacionada con la posición del acrosoma. La pieza media en general, acuérdense que es la zona que lleva las mitocondrias de ese espermatozoide para poder producir la energía y el movimiento que tiene ese espermatozoide. Entonces la pieza media es un punto también importante, y el flagelo, que debe ser 2 a 3 veces la relación que hay, digamos que la longitud que hay entre la pieza media y la cabeza. Eso es algo que obviamente los embriólogos, andrólogos, pues lo hacen muy a ojo, porque realmente ponerse a medirlo, digamos que en el microscopio, pues no es tan fácil. Obviamente en este momento hay varias formas de estudiar los espermatozoides, específicamente hay una forma que es por medio de microscopía electrónica de barrido, que se llama PIXI, y por medio de esa podemos, digamos que ver no solamente la morfología en sí del espermatozoide, sino podemos ver la morfología de los organelos dentro de la cabeza de los espermatozoides para poder escoger los mejores, para generalmente una técnica de reproducción asistida de alta complejidad, como ICSI específicamente. Los espermatozoides pueden tener cabezas muy largas o muy chicas, y en ese caso tenemos problemas en el momento de la fecundación. Podemos tener piezas medias bifurcadas con dobles cabezas, podemos tener dobles flagelos, podemos tener flagelos más cortos, podemos tener cabezas deformes, y en general, como les contaba yo, la cabeza es súper importante para la fecundación, y por eso en general cuando en los reportes de morfología le reportan a usted la morfología, no es solamente importante mirar si tiene más del 4% o si le toca remitirlo o mandarlo a un centro de reproducción asistida, sino mirar dónde está ese defecto, porque también dependiendo de eso podremos hacer diferentes intervenciones. Entonces, me reportan un espermograma y entonces muchas veces me ponen ciertas palabras pues, con las que no todos estamos familiarizados. Entonces, ¿cuáles son? Lo primero, pues, cuando yo tengo un espermograma que tiene un número total de espermatozoides mayor de 15, con un porcentaje de móviles mayor del 35% y una morfología mayor o igual al 4%, pues tengo un espermograma que me reporta una normosospermia. Cuando yo tengo parámetros aislados, y esto digamos que uno los puede encontrar cada uno por separado o todos juntos, cuando yo tengo por debajo de 15 millones de espermatozoides en el conteo sin ninguna otra alteración, pues tengo una oligosospermia. Cuando no tengo espermatozoides en el conteo, 0 espermatozoides, inclusive a veces le ponen a uno que después de centrifugado y tampoco encontré, pues eso es una azospermia. En algunos casos le pueden reportar a usted una criptosospermia, que es cuando en el reporte grande, digamos que en el reporte del conteo, le dicen a usted, no veo espermatozoides, pero que al hacer un centrifugado de ese, digamos que concentrando más, logran encontrar 1 o 2 espermatozoides. Entonces, digamos que no es completamente no, pero me tocó hacer un proceso porque son escasísimos. Los puedo contar con los dedos de una sola mano. Y eso habla de una criptosospermia. Y a la hora de enfocar un paciente con azospermia o con criptosospermia, pues el enfoque es exactamente el mismo. La aspermia, que es mucho más rara, que es la ausencia completa del eyaculado, no líquido, no espermatozoides, no nada. Es decir, el paciente no me da absolutamente ninguna muestra. La astenosospermia, que es cuando tengo compromiso en la movilidad de los espermatozoides, y la teratosospermia, cuando tengo compromiso a nivel de la morfología de los espermatozoides. Con la hipospermia, que es cuando yo tengo un volumen por debajo de 1.5, y con la hiperespermia, que es cuando tengo un volumen por encima de 5 ml, digamos que hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con la hipospermia, porque muchas veces es una muestra incompleta. Entonces es muy importante también preguntarle, y generalmente los laboratorios cuando ven una hipospermia lo primero que van a hacer es pedirle otra muestra al paciente. Y eso es algo importante, y es que
el recambio espermático es cada 89 días. Eso quiere decir que los hombres recambian todo su sed espermático cada 89 días. Por lo tanto, digamos que si yo tengo una alteración o quiero hacer algún tratamiento, debo esperar al menos esos 89 días para hacer un cambio, pero también para hacer un diagnóstico. Es decir, que muchas veces uno tiene que ser muy cuidadoso en no decirle y no ponerle un título de una vez a un paciente, sino que probablemente en hacer algunos cambios de los cuales ahorita vamos a hablar y poderle decir a ese paciente que pues que lo tenemos que seguir evaluando, que un solo espermograma no es como un diagnóstico rotundo y rotulador. Probablemente si yo tengo una alteración, por ejemplo, en la morfología muy severa, tengo una morfología del 1%, pues probablemente por más de que yo haga o deje de hacer, esa morfología no me va a cambiar tan dramáticamente como para que me llegue a 7. Pero pues digamos que sí es algo que tenemos que ir evaluando, sobre todo a niveles de parámetros como son número y movilidad. Cuando yo tengo ya varios parámetros alterados, entonces empiezo a tener, digamos que, unos diagnósticos que me hablen de todo lo que tiene el paciente. Entonces, cuando yo tengo un porcentaje de móviles y digamos que bajo, y aparte de eso tengo una morfología alterada, pues tengo una astenoteratosospermia. La criptosospermia, que era lo que yo les decía, que es que cuando no hay espermatozoides ausentes en las preparaciones en fresco, pero después de hacer la centrifugación en el pellet, que es como el residuo que queda en la centrifugación, encuentro espermatozoides. La hemospermia o la hematosospermia, que es cuando tengo presencia de eritrocitos en el eyaculado, yo no debo tener sangre en el eyaculado. Y la leucospermia, que es cuando tengo presencia de leucocitos en el eyaculado por encima del límite normal, que en general se habla que los leucocitos muchas veces nos los reportan como leucocitos porque los ven en el extendido como tal, y en otros casos nos los reportan como células redondas. En cualquiera de los dos casos, cuando yo tengo más de 2 millones de leucocitos o de células redondas, debo darle tratamiento a ese paciente para, digamos que disminuir, uno, la inflamación, y dos, para tratar una infección que probablemente tenga ahí subclínica. La necrosospermia es la ausencia de los espermatozoides vivos y probablemente relacionado con un porcentaje alto de espermatozoides inmóviles en el eyaculado. Y la oligoastenoteratosospermia es cuando yo tengo un bajo número de espermatozoides con un bajo o alterada la movilidad de forma importante, con espermatozoides por debajo del valor de referencia en la morfología. En estos casos, digamos que la oligoastenoteratosospermia en general debe ser tratada, obviamente a nivel de reproducción, por el médico de reproducción que lo esté viendo, porque probablemente ese paciente hay que, digamos que, pensar varias cosas. Una de esas es que ese paciente puede estar haciendo una falla testicular o una falla de gametos sin que haya una falla hormonal en el testículo, pero también puede estar relacionado con infecciones crónicas y con un montón de cosas de estrés oxidativo que les voy a hablar ahorita. Entonces, es un paciente que se debe enfocar en conjunto con el urólogo andrólogo. Y ahí vuelvo y hago énfasis en algo que decía Juan Carlos al principio, y es que hay muchos urólogos que tampoco saben mucho de fertilidad, es decir, son como nosotros, que algunos hacemos más piso pélvico, otros laparoscopia, otros fertilidad. Bueno, lo mismo pasa dentro de los urólogos. Entonces sí es importante que este concepto y este manejo de ese paciente con oligoastenoteratosospermia sea en conjunto con un urólogo andrólogo, y así poder tomar decisiones, entre otras, por ejemplo, congelarle semen a ese paciente si su conteo, su movilidad y su morfología van en deterioro, porque es un paciente que después no va a tener espermatozoides con los cuales trabajar, o no, o hacer un tratamiento, y eso es algo que tenemos que, digamos que hacer en conjunto y como un buen equipo con los urólogos. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se nos altera la espermatogénesis y podemos llegar a tener digamos que unas alteraciones tan severas y que me alteren tanto la fertilidad? Pues resulta que hay un montón de factores, entre otros factores ocupacionales como la exposición pélvica progresiva y persistente al calor,
ciertos estilos de vida como el cigarrillo, como el consumo crónico de drogas, específicamente de marihuana, que hay que preguntarlo a los pacientes. Por ejemplo, inflamaciones crónicas, traumas, infecciones crónicas, que hacen que haya una reacción inflamatoria a nivel del tejido testicular y que me lleve digamos que a tener alteraciones a nivel de la espermatogénesis. Ahorita me voy a referir acá a de este lado que es el espermatozoide, y resulta que cuando yo empiezo a tener un alto número de espermatozoides dañados, esos espermatozoides dañados me producen mayor inflamación, entonces me producen un círculo vicioso donde tengo un montón de factores como infección, como obesidad, como tabaquismo, como hábitos de vida no saludables, grasas poliinsaturadas, bueno, todo lo que ustedes saben que además se asocia con un montón más de alteraciones y factores ocupacionales que aumentan la inflamación, pero aparte de eso, al dañarme esos mismos espermatozoides me producen más inflamación. Tanto los espermatozoides dañados y todos los, digamos que toda la liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, como en cualquier inflamación que me produce, pues me va a liberar las sustancias relacionadas con la oxidación, como son o los radicales libres de oxígeno, como los conocemos, digamos que frecuentemente, como son el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, los radicales hidroxilo, los aniones superóxido, y todos estos, digamos que tienen que estar contrarrestados por unos antioxidantes que están propiamente dentro del tejido testicular, pero también en muy alta concentración a nivel del epididio. Esos antioxidantes son, por ejemplo, el ácido ascórbico, el superóxido dismutasa, la catalasa, el glutatión perixoidasa, y hay ciertas vitaminas y compuestos no enzimáticos, como son la vitamina C, la vitamina E, el zinc y la carnitina, que están en alta concentración a nivel del tejido testicular y a nivel de los túbulos seminíferos y en relación con el epididio, donde casi están 10 veces más concentrados que dentro del testículo, pero casi 100 veces más que lo que está a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, esta balanza hace que, digamos que se nos mantenga estable el estrés oxidativo. Pero cuando el ROS nos empieza a ganar y empieza a ser mucho más alto y mucho más potente que los antioxidantes, pues empezamos a tener daño espermático. Y acá es donde, digamos que todavía no tenemos claro cuál es ese punto de quiebre donde usted dice, ya me produjo daño en el DNA, en las proteínas, en los lípidos y no puedo echar para atrás. Ese punto de quiebre o ese punto, digamos que de no retorno, todavía no sabemos cuándo sucede. Al parecer está relacionado un poco con el tiempo y un poco con la carga genética que tenga ese paciente. Es decir, no todos los pacientes lo hacen, así tengan la misma carga de estrés oxidativo. Pero entonces cuando yo ya tengo alteraciones a nivel del DNA, de las proteínas, por ejemplo, hay un punto donde todos estos ROS me producen peroxidación de los lípidos, de la membrana, de la cabeza del espermatozoide, pues cuando yo ya tengo ese daño, pues empiezo a verlo representado en el espermograma, primero en alteraciones a nivel de la movilidad, después en la vitalidad, después en la movilidad, en la morfología y digamos que todas esas alteraciones juntas pues me van a llevar a que ese potencial fértil que tiene ese paciente pues lo vea claramente disminuido. Bueno, y las que son el ROS, son las sustancias reactivas de oxígeno que se crean a raíz del estrés oxidativo y de no tener una contraposición adecuada de antioxidantes. Entonces, sabemos que los espermatozoides son susceptibles al daño de estas sustancias reactivas de oxígeno. Sabemos que la membrana espermática presenta ciertos ácidos grasos no saturados que se oxidan cuando hay presencia de estas sustancias reactivas de oxígeno. Y eso hace que me aumente la permeabilidad por pérdida de la integridad, que tenga una inactivación de enzimas intracelulares, y al inactivarse esas enzimas intracelulares, específicamente intracitoplasmáticas, pues voy a empezar a tener un daño celular porque en ese momento el espermatozoide no tiene un núcleo,
El espermatozoide tiene una superficie citoplasmática donde está organizado el DNA dentro de él, es decir, no está como en la célula, digamos, clásica que uno tiene en la cabeza, que tiene citoplasma y núcleo. El espermatozoide no tiene núcleo, el espermatozoide va a ir a formar núcleos después de que haya una fertilización. Y esto me lleva a que, pues, a que haya una apoptosis celular secundaria al daño estructural del DNA. Al parecer, y cuando usted revisa, hay muchos autores que dicen que el punto del daño irreversible está asociado con el daño estructural del ADN y que hay un daño, digamos que umbral, donde ya usted no puede hacer nada, le haga lo que le haga a ese tejido testicular. Y también hay otras personas que dicen, otros autores que dicen que ese daño puede estar más relacionado con el nivel en el desarrollo espermático que esté comprometido con, digamos que con la alteración o hasta dónde haya llegado el ROS a alterar en esa espermatogénesis. Si son espermatogonias primarias, pues probablemente estoy muy dañado en la espermatogénesis y no voy a poder llegar a que si son ya digamos que preespermatozoides, donde yo puedo, digamos que a medida de la antioxidación, optimizando la antioxidación, poder tener un mejor resultado. Eso todavía no lo tenemos claro. Tenemos que tener claro que el 25% de los hombres infértiles tienen ROS elevado cuando se buscan específicamente, ya sea en tejido testicular o ya sea a nivel incluso periférico. ¿Esto qué lleva? Pues lleva a que tenemos una disminución del conteo espermático, una disminución de la motilidad y una alteración de la morfología. Y como les contaba, todo esto se vuelve desastroso con respecto a la fertilidad de ese paciente. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro punto donde el ROS me va a alterar y es la parte del potencial que tiene ese espermatozoide para fertilizar. Ese potencial que tiene ese espermatozoide para fertilizar está relacionada con la reacción acrosómica. Por eso yo les decía que es tan, digamos que es tan importante ver dónde está alterado ese espermatozoide, cuáles son las alteraciones que tiene ese espermograma de forma más prioritaria. En el rol fisiológico, el espermatozoide necesita activar por medio de proteinquinasas y por medio de fosforilasas su reacción acrosómica para poder, digamos que meterse a través digamos que de toda la reacción que produce el óvulo y poder llegar a entrar en contacto membrana acrosómica con membrana celular del óvulo y generar, digamos que esa entrada, esa fertilización, rompiendo la membrana del óvulo. Es decir, el espermatozoide es el encargado, digamos que entre comillas, de anclarse a la membrana del óvulo y poder entrar. Por eso se dice que el que deja entrar es el óvulo, porque el óvulo tiene que chequear ese espermatozoide y decirle, tú sí estás bien o tú no estás bien. Y por eso cuando una morfología espermática está muy alterada a nivel de la cabeza, pues no va a haber fertilización. Hay muchas oxidasas a nivel de la capacitación espermática que están relacionadas con activadores de segundos mensajeros y de ATP a MP cíclico para poder lograr esa capacitación espermática. Pero cuando hay obesidad, cuando tengo alteraciones a nivel de los daños ya espermáticos, cuando tengo alteraciones a nivel de radiación, cuando tengo tóxicos, alcohol, cigarrillo, cambios fuertes en la temperatura pélvica, pues voy a producir unos niveles altos de ROS. Y esos niveles altos de ROS lo que me hacen es una peroxidación lipídica, lo que me hace que pierda el efecto, digamos, que de segundo mensajero dentro de la membrana, me produzca daño en el DNA y además daño mitocondrial dentro de ese espermatozoide y por lo tanto ese espermatozoide pierde su capacidad de moverse. Las mitocondrias son las encargadas de la movilidad del espermatozoide, pero fuera de eso un bajo potencial de fertilización, porque así no tenga deformada la cabeza, si tengo daño en el ADN, pues cuando logre hacer digamos que la unión molecular con el material genético del óvulo, pues no voy a tener un adecuado material genético y no voy a lograr hacer una adecuada fertilización. ¿Qué pasa con las dos condiciones? Y por eso hablaba un poquito que
que digamos que esto es una condición inflamatoria. La alteración de la espermatogénesis es una alteración inflamatoria. Entonces, en las condiciones no inflamatorias, yo tengo, hagan de cuenta que organizados los diferentes niveles espermáticos a nivel de, como de bandas. Lo que pasa es que los túbulos seminíferos están enrollados dentro del testículo, entonces cuando uno lo corta, pues uno le parece que eso está como desordenado y que uno ve todo con todo. Pero realmente, digamos que las espermatogonias están más pegadas a la capa basal y a medida que van, digamos que subiendo en el tejido espermático, van madurando y van haciendo unos cambios celulares para volverse espermatozoides a medida que se acercan a la luz del túbulo seminífero. Pero cuando yo tengo liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, por cualquiera de las razones o los factores de riesgo que les estaba nombrando, obesidad, que sean fumadores, que tengan exposición a radioactividad, cambios bruscos de temperatura pélvica, pues empiezo a hacer liberación de estos factores proinflamatorios, que esos factores proinflamatorios pues me van a generar liberación de sustancias reactivas de oxígeno y me van a alterar en general toda esa maduración organizada dentro del tejido. Y ahí es donde hasta qué punto y hasta qué punto puedo reversarlo, pues hasta qué punto está alterada esa condición inflamatoria y esa complicación o esa alteración que produce estas sustancias reactivas de oxígeno dentro del tejido testicular. Bueno, pero entonces yo ya tengo un paciente que me llega a mi consulta y viene con su esposa y entonces me trae, yo muy juicioso les pedí el espermograma y le pido a ella todo el enfoque que ya hablábamos de la pareja infértil y entonces me trae el espermograma y me dice, bueno, tengo un 3 o un 4% de morfología con una movilidad que no es la mejor, que está justo en el límite o incluso por debajo del límite, pero yo todavía no quiero ir a un tratamiento de reproducción asistida o todavía no puedo ir a un tratamiento de reproducción asistida. ¿Qué puedo hacer? Entonces, digamos que sí hay cosas para hacer, pero vuelvo a ser muy clara, que si ese paciente tiene una morfología, sobre todo eso, una morfología muy alterada, 1, 2%, por más de que yo haga los cambios, de que haga lo que haga, es muy probable que este daño inflamatorio ya sea irreversible y la única solución que tenga ese paciente sea ir a un tratamiento de reproducción asistida que tocará definir dependiendo de las condiciones que tenga ese espermograma y esa paciente ese paciente y la pareja del paciente. Entonces, ¿qué tenemos disponible? Entonces, tenemos disponible la vitamina E, que yo ya se las había nombrado que sea parte de los antioxidantes que estaban a nivel del tracto genital masculino. Entonces, esto es un antioxidante cuya acción principal es a nivel de la membrana plasmática del espermatozoide, cosa que a uno le gustaría porque así el ROS no puede dañar la membrana plasmática del espermatozoide. ¿Qué nos han mostrado los estudios? En general nos han mostrado que la toma de vitamina E preserva y restaura la movilidad y en algunos casos la morfología al suprimir el daño peroxidativo de los lípidos de la membrana plasmática de los espermatozoides. Esto quiere decir que obviamente sería mejor si yo subo los niveles de vitamina E y llegan los nuevos espermatozoides. Es decir, que es una protección, digamos que a esos espermatozoides que ya están saliendo a la luz, pero no me va a servir para ese daño cuando ya está a nivel del tejido. La vitamina C, que también la podemos encontrar fácilmente en muchos compuestos, es un antioxidante hidrofílico en el plasma seminal, contribuye al 65% de la capacidad antioxidativa y es importante porque evita el daño del ADN. La vitamina C tiene, digamos que, un sí y un no. Aumenta la movilidad de los espermatozoides de una manera dependiente de la dosis, es decir, a mayor cantidad que yo le dé, mejor movilidad. Pero también tiene un detalle y es que a dosis altas pueden dañar estructuras de cromatina en el ADN porque rompe los puentes disulfuro del ADN y por lo tanto aumenta la densidad celular, es decir, todas esas células redondas o incluso algunas veces le ponen a uno en el espermograma restos celulares. Son esos los restos celulares cuando yo sobrepaso la vitamina C de una dosis de 3 milimoles.
Entonces es importante que la vitamina C no puedo remojar al paciente simplemente en vitamina C, porque aunque tiene una mejoría en la movilidad a medida que yo le doy más, también si me paso, pues voy a dañar el material genético y eso es algo que no quisiera. Sobre la carnitina es un antioxidante soluble en agua, derivada principalmente de la dieta humana y que se encuentra en altas concentraciones en el epididimo. Es el principal antioxidante en el epididimo. Entonces eso es algo que es súper importante. A mí la L-carnitina me va a servir muchísimo para mantener, digamos, que evitar ese daño que puede producir el ROS a nivel del epididimo. Tiene un papel clave además dentro del tejido porque ayuda en la maduración y en el metabolismo de los espermatozoides, disminuye la oxidación de ácidos grasos porque mejora la energía celular de las mitocondrias y protege el daño inducido por el ROS al ADN de los espermatozoides y a su membrana plasmática. Por lo tanto, mejora la motilidad y el conteo de los espermatozoides. Digamos que no me ayuda mucho con la forma, pero sí me ayuda con la parte del mantenimiento del ADN, que finalmente es el que necesito que se mantenga bien para conseguir un embarazo. Con respecto al glutatión, el glutatión es un antioxidante muy importante en el cuerpo, es el más abundante que hay en el cuerpo y protege en general las proteínas y a los lípidos y por supuesto al ácido nucleico contra el daño oxidativo. La administración de glutatión en estudios ha mostrado que aumenta la movilidad progresiva de los espermatozoides en hombres infértiles, pero tiene un problema y es que no tenemos una presentación oral que tenga una adecuada biodisponibilidad. Entonces digamos que el problema con el glutatión es más cómo se lo damos, se lo inyectamos, se lo ponemos, ¿qué hacemos? Y ese es el problema específicamente con el glutatión y que pues obviamente todavía no sabemos cuáles son los límites o los niveles a los cuales tenemos que llevar ese paciente si es que nos tocara, por ejemplo, poner un glutatión, digamos que de una manera que no sea la vía oral. Con la coenzima Q10 es un antioxidante que está en la parte media del espermatozoide y tiene importantes funciones antioxidantes y metabólicas. Se ha visto que participa en la generación de energía en los espermatozoides y se ha visto muy buenos resultados, sobre todo en el laboratorio, cuando usted incuba espermatozoides de hombres infértiles con dosis de coenzima Q10, porque se mejora muchísimo la motilidad y la función de los espermatozoides. En general, con todos los antioxidantes, no hay ningún estudio que me diga, es decir, lo que me miden los estudios cuando hablo de antioxidantes, siempre me miden el parámetro de mejoría en el espermograma, pero en general la mejoría en la tasa de fertilización es, digamos que no tan buena como uno quisiera con estos cambios, digamos que significativos a nivel del espermograma. Sin embargo, si ustedes me dijeran que yo votara por uno o dos antioxidantes de estos, probablemente los más prometedores para mejorar a largo plazo la posibilidad de embarazo van a ser la L-carnitina y la coenzima Q10, porque son, digamos que los que uno podemos poner más rápido, más fácil en ese paciente y dos, tienen un efecto importante a nivel del ADN y la movilidad. Entonces, digamos que uniendo estos dos, yo podría tener una muy buena respuesta. Sin embargo, en general, en el mercado, todos los componentes de antioxidantes que hay, pues tienen casi que todos estos antioxidantes que yo les he hablado y algunos otros más, como por ejemplo el zinc. En general, el zinc mejora la movilidad, pero ningún estudio ha podido demostrar que mejore las tasas de embarazo, por eso no lo tengo acá. Pero el zinc es un muy buen antioxidante y usted también es decir, digamos que uno debería darle un complejo de antioxidantes a su paciente porque uno además no sabe cuál es la parte en la que ese paciente no está haciendo una adecuada antioxidación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué otras intervenciones hay que hacer? Y eso es algo que es importante porque pues si usted le dice nada más tómese esto y va a hacer maravillas, pues no. Lo primero es que hay que tratar de que ese paciente tenga una dieta antioxidativa
Y esa dieta antioxidativa debe estar sobre todo basada en no tener grasas poliinsaturadas en su dieta y en tener una dieta saludable más que otra cosa. Muchas veces los pacientes le llegan a uno y son pacientes que no tienen hábitos de vida saludables, entonces sí es algo súper importante. El cigarrillo produce una disminución marcada en la movilidad de los espermatozoides, aumenta, digamos que estos niveles de ROS a nivel testicular y del epididimo, y por lo tanto sí debería ser una condición en estos pacientes que no fumen, y obviamente tampoco que sean fumadores pasivos. Si nuestro paciente está en sobrepeso o en obesidad, la obesidad tiene toda una vía para generación de ROS y para generación de estrés oxidativo, no solamente a nivel testicular, sino a todo nivel, que hace que haya una alteración a nivel de la espermatogénesis. Pero además de eso, los pacientes obesos tienen niveles más altos de estrógenos, y al tener niveles más altos de estrógeno tienen niveles intratesticulares más bajos de testosterona, y la testosterona es una hormona sumamente importante para la espermatogénesis. Entonces, al bajar mis niveles de testosterona, digamos que en el tejido también puedo tener una disminución en la espermatogénesis que estoy logrando, asociada a todo el estrés oxidativo que me crea la obesidad. Entonces, sí es muy importante no solamente que baje de peso ella porque pues va a ser un embarazo mejor, sino que baje de peso él, y probablemente enganchándolos a ambos seamos más exitosos en que esta pareja, digamos, que tenga una vida saludable mejor y una mejor calidad de vida. El ejercicio es el antioxidativo por excelencia, por lo tanto sí se les recomienda, así no tengan que bajar de peso, que el ejercicio sea una forma antioxidativa para mejorar la espermatogénesis. Digamos que dependerá de cuántos años tenga el paciente y cómo venga haciendo ejercicio, si es completamente sedentario o no, porque pues de eso dependerá, y yo creo que el ejercicio debe hacerse, digamos que la medicación de ejercicio debe hacerse con un grupo interdisciplinario. Y recientemente me he encontrado varios artículos que hablan de mindfulness específicamente en reproducción. Y me sorprendió al revisar que también hablan un poco de yoga y de meditación, y hay estudios muy serios de origen francés específicamente e hindú que nos hablan un poco de qué pasa cuando un paciente que tiene todas estas alteraciones, por ejemplo, una oligosteroteratospermia, empieza a hacer yoga, empieza a hacer mindfulness, empieza a hacer meditación, cualquiera de ellos, y es que empieza a tener una regulación antioxidativa. Es decir, esto no es solamente meterle antioxidantes, sino además que el mismo organismo empiece a compensarse, porque como ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, la vitamina C también nos puede dañar el ADN espermático. Entonces se requiere un equilibrio, y eso no es tan fácil de lograr. Y ese equilibrio se ha visto que en programas de mindfulness en los diferentes centros de fertilidad en la India han logrado tener unos buenos resultados. Tiene una disminución importante en la respuesta de estrés suprarrenal, y eso hace que también tengamos una disminución de la inflamación y de la respuesta inflamatoria sistémica, y por lo tanto también vamos a tener una disminución en la respuesta inflamatoria testicular. Se aumentan los niveles de melatonina específicamente con la meditación. Ellos decían que un paciente que empieza a meditar más o menos de 10 a 15 minutos al día puede llegar a tener un aumento de la melatonina, que es un antioxidante muy importante, más o menos al mes, y que después de más o menos 60 a 65 minutos de una meditación se aumenta el superóxido de dismutasa, que es un antioxidante muy importante, sobre todo a nivel del epididimo y del tejido testicular. Ellos dicen que estos cambios deben ser a largo plazo, cualquiera, incluyendo yoga, meditación, ejercicio, disminución de peso, pero recordemos que el tiempo mínimo de cualquier intervención para el factor masculino deben ser al menos 3 meses, porque en 89 días hay completo recambio espermático digamos que de ese paciente. Entonces, antes de ese tiempo no vamos a ver ningún éxito. Y en general, todos los estudios dicen que los cambios
y las intervenciones, así sean antioxidantes en tarrito, no importa, debe por lo menos mantenerse por más de 6 meses, que antes de eso pues no vamos a tener ningún éxito a nivel del embarazo. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto que les he contado el día de hoy? Lo primero es que tenemos que tener en nuestra cabeza que los problemas espermáticos son frecuentes en las parejas con infertilidad y que así como lo estudiamos a ella, tenemos que estudiarlos a ellos y que no se nos vuelve pedirle el espermograma a la pareja. Lo otro es que hay múltiples factores que afectan la espermatogénesis y que cuyo efecto, digamos que final, después de muchos estudios, es que aumenta la liberación de ROS y el ROS hace que se dañe la calidad espermática y pues digamos que eso hace que se nos dañe nuestro potencial fértil con ese paciente. Que hay un círculo entre inflamación, infección, oxidación y que por lo tanto hay que pensar en que tenemos que romper ese círculo de inflamación y oxidación y que debemos tener un tratamiento integral, que debemos, como podemos darle antioxidantes, también debemos recomendarles los cambios de hábito de vida saludables y que todos estos cambios, tanto los antioxidantes como los cambios de hábito de vida saludables, nos han mostrado mejores resultados a nivel del embarazo espontáneo, pero también en tratamientos de reproducción asistida. Es decir, un paciente que tiene indicación de ir a un in vitro, por ejemplo, con un ICSI porque tiene una morfología del 1%, no es en vano hacerle estas intervenciones porque va a tener un mejor resultado en su tratamiento de reproducción asistida que si no hacemos nada. Bueno, con esto es lo que les quería contar. No sé si hay preguntas, dudas. Pues Lili, te cuento que has hecho de verdad, una súper exposición de un tema que mira, con cuidado miré cada diapositiva y lo que yo les dije al comienzo, hay una cantidad de cosas que realmente no sabíamos. Creo que de verdad nos diste un paseo por todos los trastornos de fertilidad masculina y me parece que de verdad, Lili, fue una excelente charla. De verdad te agradezco mucho. Allá están empezando a ver preguntas por el chat. Y lo que te digo, yo creo que además complementó mucho lo que se habló el jueves con el doctor Oviedo de Panamá y lo que se va a hablar este martes, que Germán Ospina nos va a hacer una aproximación a los tratamientos de fertilidad de baja complejidad. Yo creo que realmente para uno, digamos, de ginecólogo que no trabaja en programas de fertilidad, este es un muy buen enfoque, una muy buena aproximación. Mira, está recibiendo felicitaciones y felicitaciones por este chat desde Venezuela, habló Janercito Sepúlveda, amigo mío de Bucaramanga. Bueno, mucha gente está dando sus aportes. Y Karencita, te voy a pedir el favor que nos ayudes con la Sí, moderación de, si ves que la pregunta está muy compleja, abres el micrófono y si no la canalizas a través de lo que lees en el chat. ok, perfecto. El doctor Leandro Puente, pues primero felicita a la expositora y nos pregunta si hay alguna otra forma de saber si tiene elevado los ROS aparte de los antecedentes. Pues bueno, hay varios estudios que hablan de medir enzimas específicas, pero deben medirse a nivel del epidimo o del tejido testicular, cosa que complica, digamos que de forma importante poderlos medir de forma rutinaria. Entonces, hay algunos parámetros indirectos que se pueden medir en el espermograma, pero que en realidad no nos dan ninguna información extra. Entonces, digamos que de rutina y según la Organización Mundial de la Salud y del consenso de andrología de SREI, en este momento uno no debería pensar si sí lo tiene o no, sino debería tratarlo como si tuviera un ROS elevado y tratar de equilibrar esa carga de antioxidantes. Perfecto, doctora. La doctora Silvana Santamaría nos pregunta si, ¿qué nos podría decir de la fragmentación del ADN espermático? Bueno, sobre la fragmentación del ADN, lo que pasa es que no lo quise meter ahí porque es que eso es casi que otra charla completa. La fragmentación del ADN se usa para mirar el daño que hay en el ADN del espermatozoide, dentro del espermatozoide. Es decir, eso que yo les decía que
el ROS produce rompiendo la membrana lipídica y entonces me entra el citoplasma y me rompe las cadenas de ADN. Eso es lo que me evalúa la fragmentación del DNA. Es muy útil. ¿Cuándo es muy útil? Entonces acá empieza uno a decir, bueno, entonces yo le pido a todos los pacientes fragmentación. Digamos que los estudios ya nos han mostrado digamos que hay una fragmentación normal de los espermatozoides y que es tolerable con fertilidad adecuada. Por eso digamos que yo siempre hago una comparación con mis pacientes porque para ellos, digamos que este tema es bien, si para uno es enredado, para ellos es mucho más enredado. Y ellos, yo les digo que, digamos que la naturaleza no es tan exigente con los espermatozoides, entonces deja pasar muchos errores, pero en compensación saca muchos espermatozoides. Entonces digamos que yo puedo tener una fragmentación de un 4, incluso hay algunos estudios que hablan hasta de un 7%, donde tengo una adecuada fertilidad. Por encima de esos niveles y que cada laboratorio debe estandarizar, por eso uno siempre tiene que leer, cuando pide una fragmentación, tiene que leer cuál es el nivel de fragmentación límite en ese laboratorio para poder saber si ese nivel está por encima de lo tolerable y en ese caso, pues o podemos hacer tratamientos antioxidativos, pero en general la fragmentación me está hablando de un daño irreversible dentro del tejido dentro del tejido espermático. Y por lo tanto una opción o puede ser hacer un PIXI, donde busco espermatozoides morfológicamente muy, muy sanos que se me relacionan con cargas genéticas sanas. O incluso cambiar el gameto. Lo que pasa es que cambiar el gameto en el factor masculino también es todo un lío. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta sobre si los pacientes con hipospermia, pero con recuento normal y movilidad normal, interfieren con la fertilidad. Bueno, esa es una discusión que siempre hay en todos los congresos de fertilidad, porque en general si yo tengo una hipospermia con un conteo normal y una movilidad normal, de pronto es que el paciente no me está recogiendo la muestra completa, porque digamos que uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? Sin embargo, la hipospermia sola no tiene ningún peso a nivel de la probabilidad de lograr un embarazo. El factor más importante de todos los que les nombré es la morfología. El siguiente es la movilidad y podría estar casi al mismo nivel con el conteo. Gracias, doctora. El doctor Jacinto Sánchez nos pregunta, ¿qué importancia tiene el diagnóstico del varicocele y su manejo? Bueno, lo que pasa es que el varicocele es uno de los factores que me produce estrés oxidativo y me produce aumento de los niveles de ROS. Además de eso, al haber un cambio importante en la temperatura testicular, aumentándomela más o menos 1 a 2 grados más de lo que normalmente está en el testículo, me produce disminución de los antioxidantes a nivel del epididymo y del tejido testicular, y por lo tanto me aumenta los ROS y me aumenta todo el daño espermático. Sin embargo, digamos que esto está en relación directa con un factor llamado tiempo. Digamos que en estos casos es de los casos que más se ha estudiado el cambio que se tiene a nivel del espermograma y de la capacidad fértil. Nosotros sabemos que a medida que ese varicocele dure más tiempo, o sea, mucho más severo, que quiere decir que me aumenta muchísimo más la temperatura del testículo, pues el daño va a ser mayor. Y que entre más me demore en diagnosticarlo o en corregirlo, también puede ser más irreversible esa condición. Pero nosotros sabemos que los espermatozoides, los varicoceles severos deben operarse rápidamente porque la posibilidad de que se retorne a la normalidad, pues va a ser cada vez menos entre más me demore y entre más severo sea. Pero también depende, y ahorita se habla mucho de la parte génica de cada paciente, porque digamos que hay polimorfismos propios de los antioxidantes, donde menores concentraciones pueden proteger igual el espermatozoide. Entonces, digamos que hay que verlo, pero sí es importante hablar con el paciente cuando tiene un varicocele para poder proteger su fertilidad.
Doctora, hay varios participantes que nos están preguntando la dosis suplementaria en el uso de los antioxidantes. ¿Cuál sería la dosis por ejemplo, de la vitamina E, de la vitamina C, de la L-carnitina? Bueno, esa es digamos que otra discusión importante. En general, no hay nada que me esté estandarizando dosis. No hay algo que me dice lo mínimo que tengo que darle o lo máximo que tengo que darle es tanto, porque sabemos cuáles son los niveles tóxicos, como les decía yo, por ejemplo, de la vitamina C, pero acuérdense que esos son niveles biodisponibles de la vitamina C en el tejido. Entonces, digamos que uno tiene que ser cuidadoso, ir mirándolo en el tiempo y en general además no hay mucho, no hay mucho como en qué preguntarse, porque en general vienen las presentaciones, digamos que los complementos de multivitamínicos con antioxidantes estándar. Entonces, digamos pero no hay nada que diga, usted tiene que dar tanto de vitamina E y si da menos ya no le sirvió, no. No hay nada como que yo les pueda decir de medicina basada en la evidencia para que debe ser tanto, no. Hay varios estudios, por ejemplo, la Universidad de Chile ahorita tiene un estudio donde se están mirando diferentes dosis de los diferentes compuestos que existen en el mercado para poder mirar con cuáles son más exitosos. Gracias, doctora. Tenemos varias preguntas. El doctor Álvaro Durán nos está preguntando si la vasovasostomía es una opción viable. ¿Cuáles serían entonces los criterios? Bueno, doctor, esa es una pregunta un poco más para un urólogo, andrólogo, pero dependerá un poquito de varias condiciones y cuando un paciente llega a mi consulta que se ha hecho la vasectomía y quiere volver a recanalizarse, digamos que uno tiene que ser muy claro con él. Y una de esas cosas que tiene que hablar es que si él se lo quiere, digamos que quiere hacerse la reversión solamente para este embarazo o quiere tener más embarazos, porque eso va a depender también tomar una decisión de llevarlo a una cirugía que sirva o no. Como criterios, cuando uno va a llevar un paciente a que el urólogo vuelva, digamos, que hacer esa vasovasostomía, pues en general debe saber que hay una función testicular conservada. Pero quiero ser muy clara que evaluar la función testicular no indica evaluar la calidad espermática. Entonces, yo a ese paciente le puedo pedir FSH, le puedo pedir niveles de testosterona y si están normales, pues pensar en que es susceptible de que se haga una vasostomía. Pero puede ser que cuando yo vaya a evaluar ese espermograma después de la recanalización, pues, entre comillas, me salga con que ese paciente tiene una alteración importante en la morfología, igual le toque irse a un ICSI. Entonces, sí es importante que ese paciente sepa esas características y sepa que yo no puedo evaluar completamente esa calidad espermática hasta que yo no pueda tener una muestra espermática disponible. Entonces, pues claramente tampoco puedo como llevarlo a cirugía, hacerle un PICSI y sacar el espermatozoides del epidídimo y mandarlos a estudiar y dependiendo de eso hacer la cirugía porque probablemente ese paciente ya está dormido. Y no hay otra forma, cuando yo tengo digamos que una vasectomía, no tengo otra forma de evaluar esa calidad espermática. Entonces, digamos que eso es algo que siempre se habla con ellos y muchas veces, por ejemplo, cuando tengo otro factor para ser llevado al in vitro, pues yo no le voy a proponer una vasostomía, sino probablemente le voy a proponer una biopsia testicular, incluso guardar o congelar parte de esa biopsia testicular que no se utilice para siguientes tratamientos. Pero dependerá más de todo ese contexto de ese paciente. Doctora, nos están preguntando si tiene en la actualidad algún papel medir la acrosina. Lili, me tienes impactado. Este público lo tienes, pero inquieto académicamente. Te voy a hacer una confesión. Llevamos, no sé, Karencita me corregirá, como 50 conferencias y nunca hemos tenido una serie de preguntas. Yo creo que eso mide el nivel de la exposición.
Y están muy interesados también en la dosis y presentaciones de los antioxidantes. Sí, sobre la crosina se utiliza a nivel de laboratorio para estudios como tal, pero a nivel clínico no tiene ninguna, no nos cambia, digamos, que lo que se puede hacer o la indicación clínica que nos puede dar el espermograma. Si se hace bien, si no, también no tiene ningún peso grande. Doctora, ya yo creo que es la última pregunta. El doctor Leandro Puente nos está preguntando cuáles presentaciones podemos encontrar en el mercado que contenga concentraciones óptimas de L-carnitina y la coenzima Q10. Bueno, vuelve y juega. Yo todavía tengo la duda de cuál es la concentración óptima, pero pues en este momento en el mercado que tenga L-carnitina es el Ferpro y también tiene coenzima Q10. Vuelvo y digo que a veces no sé si serán las cantidades correctas o no, pero digamos que por lo menos a nosotros en fertilidad con el Ferpro nos va muy bien. Y en general lo que hacemos es titularlo dependiendo de la mejoría que tenga el paciente, que tome una cápsula al día, que tome 2, que tome 3. Es decir, finalmente son nutracéuticos, entonces esto tiene la ventaja de que uno lo puede ir titulando. Obviamente le toca tener paciencia y eso es algo que a veces no tenemos los médicos, pero tampoco tiene el paciente, y es que tiene que esperar 3 meses para poder ver algún resultado real. La coenzima Q10 la consiguen a veces en otras presentaciones, digamos que solas. Hay varias presentaciones, sobre todo para como de antioxidación para todo el organismo que tienen coenzima Q10, entonces también pueden servir, no necesariamente tiene que ser una marca, digamos que como Ferpro, que es para específicamente la parte masculina. Lo que pasa es que a veces los hombres, dígale que se tome algo, empecemos que se lo tome, y por eso ahora tómese algo que es para una cosa dermatológica o algo así, probablemente no se lo tome. Gracias, doctora. Pues en el chat ya no tenemos más preguntas. No sé si el doctor Ramírez tenga alguna otra duda o inquietud. No, nuevamente agradecerte, Lili, de verdad, una excelente exposición, no me cansaré de repetírtelo. Muchas gracias por tu buena voluntad, por el hecho de querer participar. Te invitamos cordialmente el martes, si quieres, a las 10 de la mañana nos acompañas. Me parecería importante tu presencia porque como Germán nos va a hablar de inductores de ovulación y sobre todo, yo le dije más que hablar de inductores de ovulación de baja complejidad, creo que también lo hablé contigo, quería que la charla que de Germán nos diera era sobre todo tratamientos de fertilidad de baja complejidad, que es lo que podemos hacer los ginecólogos que no estamos en los programas de fertilidad. Entonces, creo que tu participación va a enriquecer mucho la discusión del martes. Entonces, bueno, pues buen puente para todos, que disfruten ya este sol que está empezando a salir esta mañana de sábado y un abrazo. Vale, muchas gracias, Juan. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, Karen.